Pues el día de hoy estamos con Willy Camacho, director de 3000, de la editorial 3600 de Bolivia, y con Moira Bailey, quien es escritora, académica y pues además integrante de E1 Ediciones, además de también autora de editorial 3600. Pues Moira, pues muchas gracias por estar aquí en el librero, charlando. Ay, gracias a ti, Juan José, y ahora que estamos aprendiendo a usar estas herramientas, tenemos que acostumbrarnos a ellas y ojalá que podamos desarrollar ideas y avanzar con estos mecanismos. ¿Qué tal, ¿qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Moira, un gusto verte a la distancia y un gusto haber conocido a Juan José. Muchas gracias por eh, auspiciar esta reunión. No, pues gracias a ustedes por estar en el librero, porque este programa se ha dedicado a eso últimamente, ¿no? Inició como un programa de radio hace mucho tiempo, dedicado al acontecer del mundo editorial, pero ahora se está dedicando al acontecer del mundo editorial independiente. Y bueno, pues por eso estamos aquí hoy charlando. Eh, Willy, pues mira, E1 Ediciones inició ya un programa de publicaciones a partir de una convocatoria que hicimos en Bolivia. Es muy oportuno charlar contigo porque pues ustedes llevan ya una larga trayectoria como editorial y, y cuando hablo con quien está al frente de una editorial independiente, siempre me gusta que nos cuenten su historia, ¿no? Incluso la propia historia del nombre de la editorial, que siempre tiene sus Claro, razones importantes de ser, ¿no? ¿Cómo sí. nació 3600? Bueno, 3600 nace eh, de una muerte, así como toda muerte es principio de una nueva vida. Había una editorial antes que era Gente Común, que fue un proyecto muy lindo que lo iniciaron Ariel Mustafa y Marcel Ramírez. De hecho, el logo era hermoso, creo que es el mejor logo de editorial que he visto en mi vida, que era un hombre sentado en un inodoro leyendo, ¿no? Entonces, eran libros para la gente común. ¿Y cuál era la propuesta? Que ellos habían contactado, qué sé yo, a 300 personas que iban a funcionar como mecenas, que iban a comprar libros, que se iban a suscribir y que cada libro que mensualmente iba a sacar la editorial Gente Común, estos mecenas lo iban a comprar. Es decir, ya había un porcentaje de la edición vendida de antemano, bajo la condición de que los libros sean de autores nobles, que no sean autores consagrados. Entonces, ese era el proyecto, Gente Común, que fue cambiando porque luego incorporó autores consagrados y todo, perdió a estos suscriptores iniciales, etcétera, y tuvo una vida, digamos, de 8 o 7 años activa. La editorial Gente Común, ahí por problemas administrativos deciden separarse y Marcel Ramírez inicia este proyecto, la editorial 3600, que en un inicio yo era autor de la editorial Gente Común, entonces Marcel me llama para renovar el contrato y reeditar algún libro que yo tenía ya, y empecé como autor. Luego me llamó a que dirija la colección narrativa, luego a que hiciese la dirección editorial y desde el 2017 estoy como director de la editorial. Y ahora, el nombre de la editorial es Por la Paz. La altura de La Paz son los 3.600 metros. Es como una marca de origen. En vez de que sea editorial La Paz, que sería muy trillado, dijimos que sea algo más misterioso para el público. Y así saltó también un proyecto 2 años después, más o menos, que creamos la revista literaria 88 grados. Literatura en ebullición era el subtítulo de la revista. ¿Por qué? Porque el agua en La Paz hierve a 88 grados, solo en La Paz, luego en la costa hierve a 100 grados. Entonces, también es una marca de origen los 88 grados. Entonces, hemos ido jugando con esas marcas de origen. Vaya, pues qué bien, qué interesante. Muy bien. Ambos títulos con nociones geográficas, ¿no? Muy importantes, que son muy importantes para la propia Bolivia, yo me imagino, ¿no? Porque es decir, una ciudad como La Paz,
tiene como marca el hecho de tener esa altura, es decir, no es un cualquier elemento. Si, por ejemplo, pusiéramos una editorial de León, Guanajuato, con el número de metros que está al nivel del mar, pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? ¿Y cuáles son las líneas principales que ustedes han seguido? ¿Solo literatura? En fin, ¿por dónde se han ido? Ya la idea fue siempre, primero continuar con lo que había empezado Gente Común. Entonces varios autores ya de la editorial Gente Común pasaron al catálogo de 3600, renovaron contratos de edición, se reeditaron sus libros ya con la nueva propuesta. Y a partir de, qué sé, hace unos 4 años, la idea fue empezar a hallar nuevos valores, o sea, retomar un poco el proyecto original de Gente Común y buscar, ya no ir contactando a los autores consagrados conocidos de Bolivia, sino ir buscando jóvenes escritores. Y así lanzamos un proyecto que se llamó Tinta Fresca, en el cual pedíamos que la gente mande sus manuscritos, y a los que les hallábamos gran potencial los emparejábamos con autores consagrados para que hagan una especie de tutoría, algo así, ¿no? Entonces un ganador del Premio Nacional de Novela, Wilmer Urrelo, trabajando 1 año o 2 años con un joven autor que está con su primera novela. Ese fue el proyecto que estamos con ese proyecto todavía. Solo 2 novelas se han publicado, porque obviamente al ser primeras novelas demandan mucho más tiempo de trabajo y están absorbiendo la experiencia de estos autores. Ese es un proyecto, digamos. Y los otros siempre recibimos manuscritos entre comillas, ¿no? O sea, recibimos originales en Word y no negamos a nadie, hacemos el protocolo de lectura, y sea buena o mala la noticia, es decir, aceptemos o rechacemos la publicación, le enviamos el informe al autor. O sea, le decimos por qué lo aceptamos o por qué lo estamos rechazando, porque por ahí le sirve eso para mejorar, pero ahí igual se va a molestar, ¿no? Generalmente los seres humanos no manejamos bien el rechazo, más sobre todo los artistas. Pero bueno, creo que a la mayoría les ha servido, y muchos, tomando en cuenta esas observaciones, esos consejos, han vuelto a enviar sus manuscritos y sí, lo han logrado. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Tal vez nos hemos excedido. Los últimos años hemos estado publicando 47 libros el 2008 y 56 libros el 2019. Es mucho para una editorial pequeña. Es realmente a más de un libro por semana. Es una exageración. Vamos a reducir eso por cuestiones económicas, pero haciendo un análisis vimos que por ahí del total, un 5% eran títulos que podían haberse mejorado, podían haber esperado un poquito más para ser publicados. Pero el resto están bien. Es gente que podía publicar y que merecía ser publicada, pero que no tenía espacio en otras editoriales que tienen un catálogo, entre comillas, más selecto. No entre comillas, sí es más selecto. Publican menos, publican 10, 12 libros al año. Entonces, buscan ya autores consagrados, no solo nacionales, sino de afuera. Mientras que Editorial 3600 se limita a autores bolivianos. Entonces, no publicamos autores extranjeros. Tenemos un sello para autores extranjeros que es el Hado Propicio, que está tomado de una parte del himno boliviano, ¿no? Es bolivianos el Hado Propicio. Entonces, hemos tomado eso para hacer el sello, el Hado Propicio, donde hacemos coediciones y publicamos autores extranjeros. Pero el sello 3600 solo es para autores bolivianos. Y esto no es por chauvinismo, ni patrioterismo, ni ultranacionalismo. Es que nos hemos puesto esa meta, un referente de la literatura nacional en 10 años, ¿no? Hace 4, o sea, nos falta todavía la mitad del recorrido. Entonces, que cuando dentro del país y fuera del país se hable de la editorial 3600, se piense en literatura boliviana, específicamente en literatura de Bolivia. Y así mismo hemos empezado a auspiciar los principales certámenes literarios, el Premio Nacional de Novela, el Premio de Poesía Yolanda Bedregal, y el más antiguo de literatura que hay en el país, que es el Franz Tamayo, que tiene poesía y cuento, que ese lo auspicia el municipio de La Paz, pero es un concurso nacional. Y aparte, un concurso que es reciente, que es el Premio Nacional de Literatura en Lengua Originaria, Guamampo Medellala. Todos esos premios los auspiciamos y los publicamos. Entonces, es muy importante esa labor de vinculación con instituciones, por lo que dices. Claro, no hay otra forma, porque la alcaldía, o sea, el municipio paceño convoca el Franz Tamayo y el Ministerio de Culturas convoca a los otros certámenes más importantes de novela, poesía y lengua originaria.
Entonces sí, hay que vincularse, relacionarse, no políticamente, sino culturalmente, y eso hay que entenderlo. A veces somos muy reticentes a momento de ir a buscar alguna colaboración con el gobierno, con cualquier instancia de gobierno, porque políticamente por ahí no somos afines. Pero hay que pensar que no estamos haciendo una alianza con un gobierno, estamos haciendo una alianza con un Estado. Y el Estado está por encima de los gobiernos, y esto es para el bien de la literatura nacional, no para el bien de este gobierno o de la editorial misma. Oye, pues Moira, realmente no sé tú qué piensas, pero por lo poco que hemos platicado hasta ahorita, veo muchísimas similitudes con los problemas, la forma de trabajar, las metas que se trazan, una editorial independiente boliviana, pues tan importante como la de ustedes, y otras editoriales independientes acá en México o en otros países, ¿verdad? Creo que ustedes, digo, por los caminos que has mostrado, son caminos que otras editoriales acá en México tratan de seguir y que algunas ahora están empezando a buscar ese tipo de caminos, como es, por ejemplo, eso de las suscripciones y la preventa de libros, ¿no? Exactamente, yo creo que son procesos muy, muy parecidos, independientemente de que inicialmente uno ve que es un tamaño muy diferente y se imagina que el recorrido es muy diferente, pero no, son cosas, experiencias realmente parecidas. En un país tan gigante como México, donde se editan tantas cosas, a veces uno se entera que libros de poetas importantísimos se editan, digamos, en 100, 200 ejemplares, y ahí te das cuenta que evidentemente los lectores, aún en una ciudad gigantesca de poesía, por ejemplo, son pocos. De manera que sí pienso que son experiencias muy parecidas, y me parece fascinante la manera en la que han ido creciendo, y que teniendo experiencias parecidas, que podríamos ahorita mencionar a varias otras de México, Sexto Piso, Almadía, algunas que nos han mostrado una creatividad increíble, y muchas de Bolivia de las que vamos a hablar ahorita. A mí me llama tanto la atención el nivel de creatividad que han tenido, y cómo puede cada una lograr su personalidad. Y en tiempos de dificultad, por ejemplo, cuando empezó tanto la globalización y cuando los grupos españoles empezaron a tragarse todas las pequeñitas latinoamericanas, y que los latinoamericanos estaban algunos contentos porque creían que les iba a ir bien y no se estaban dando cuenta que les iba a ir pésimo a la larga. En esos momentos fue que editoriales pequeñas empezaron a sacar unas calidades de traducción, unas calidades de cosas sumamente interesantes, y yo creo que ahí está el desafío de mantenernos todavía por esa línea. Pero el segundo desafío es evidentemente hacer un poco más de intercambio entre países, como justamente lo que tú estás proponiendo ya hace tanto tiempo, Juan José, pero que ya se nos está haciendo, de editar aquí a bolivianos y etcétera, y establecer un contacto más estrecho entre las editoriales y obviamente entre las personas. Sí, sí, claro, y bueno, pues es justamente lo que Willy nos comenta, pues es lo que yo más destaco es eso, ¿no? Esa enorme actividad que cuando hablas así tan fácilmente de más de 40 títulos, pues realmente creo que es toda una proeza, ¿no? Porque simplemente leerlos, pues ya es una proeza, ¿no? Leerlos, las propuestas que llegan, ¿no? Y luego hacer la selección y hacer el trabajo de edición. Esas, a mí, es otra pregunta que me surgiría ahorita, ¿no? Un editorial como 3600, ¿cuál es su equipo humano, pues, de cuántas personas estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se organizan? No, es muy pequeño. Tenemos directores de colección que son invitados. Los invitamos, y la forma en que ganan ellos un dinero es por porcentaje de venta. Es decir, director de la colección de poesía gana un 7% del total vendido de poesía, y así de cada colección. Es un cargo más honorífico que la gente acepta por currículum, por amor a la literatura sobre todo, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a la literatura, por lo menos en Bolivia, sabemos que no vamos a ganar de la literatura, o sea, no hay forma.
a menos que seamos profesores de literatura, pero después no. Entonces todos lo hacen por amor al arte. Pero sí hay un grupo que son los editores, los que están debajo de los directores de colección, en el organigrama, ¿no? Pero son muy importantes. Entonces son los editores, y ahí tenemos 7 editores. Teníamos, no sé qué va a pasar después de esta pandemia, pero teníamos 7 editores, ¿no? Siguen vivos, no quiero decir que se hayan muerto, ¿no? Pero no sabemos si se va a recortar, qué va a pasar con esta crisis. Pero 7 editores. Entonces llega un libro y hay editores que están más especializados, un par, en ensayo. Entonces, si es ensayo, se les pasa a ellos. Los otros son de narrativa, y poesía es algo más particular, ¿no? Pedimos sí hay colaboración, pero no tenemos editores de poesía. Es muy difícil editar poesía. Y o lo hace personalmente el director de la colección, o pedimos algún académico, tenemos amigos, ¿no? Académico o académica formado en poesía que nos pueda hacer el favor de la edición. Ese es el equipo, los 7 editores, los directores de colección, y hay gente para diagramación, gente para edición, que no trabajan en la editorial, sino colaboran con el grupo impresor, que es la empresa madre, que es una imprenta especializada en libros. Entonces, que hace libros para otras editoriales, para otras instituciones, y para autores individuales que no llevan ningún sello, ¿no? Es un trabajo de imprenta. Entonces, el grupo impresor básicamente es el que auspicia la editorial 3600, que apenas llega a autosustentarse, a veces ni eso, y algunos meses el grupo impresor tiene que financiar los gastos de la editorial. Bueno, ese es el equipo. Y tenemos una red de colaboradores, lectores, porque cuando llega un manuscrito, nosotros lo enviamos a 2 lectores externos, que no son parte del grupo de editores, ni de los directores de colección, ni nada. Es gente que está en Bolivia y en el mundo, y que les pagamos, mucho más simbólicamente, les pagamos 2 bolivianos por página, que entenderemos que un libro de 150 páginas se le paga 300 bolivianos. Que eso en dólares, ¿cuánto es? En mexicanos, unos 700 mexicanos. Sí, son como un poco $45, ¿no? 300 bolivianos, para ponerlo en dólares. Entonces, eso por la lectura y un informe que tiene que pasar. Este lector, y nos pasan, y el director de colección revisa ese informe, revisa el manuscrito y también hace un informe, y al final, con el director de colección, tomamos la decisión de publicar o rechazar el manuscrito. Entonces, ese es el equipo, entre gente que está trabajando en la editorial, ya sea en planilla, entre gente que trabaja como los editores por libros, se le paga por libro editado, y los lectores que hacen un trabajo más de colaboración, porque la paga es muy simbólica. Vaya, pues, no, pues creo que es completo, no es tan pequeño, digamos, yo diría, ¿no? Hay editoriales que tienen 2, 3 personas a veces, pero que bien, pero ya tienen, bueno, una trayectoria importante, ¿no? En total, ¿cuántos títulos son los que llevan catálogo vivos? ¿Cuántos títulos tendrán? Ya, el catálogo tiene poco más de 250 títulos, pero claro, hay muchos que no se ha renovado, o sea, no se ha hecho la reedición, entonces figuran en el catálogo, pero ya no están disponibles para la venta. Debemos tener circulando unos 120 títulos, entre 120 y 150, que son generalmente los últimos, los más recientes, y los clásicos. Los clásicos son ya de autores consagrados, o libros de autores que han caído bien al público, han gustado y se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero muchos libros, lamentablemente, se quedan en la primera edición, no porque sean malos, sino porque la gente no lee. Yo me imagino que esto pasa con muchos libros en todas partes del mundo, tal vez con la mayoría de los libros, pero ni modo, no se puede hacer nada, considerando además que el índice de lectura en Bolivia es bajísimo. Salió un estudio hace tiempo que decía que la gente lee en promedio un libro al año, y yo creo que eso es exagerado. Yo soy profesor, sigo siendo, doy clases a veces, ya no constante, antes di muchos años seguidos en universidades,
Ahora doy cuando se convoca a cosas específicas, porque me decepcioné mucho de los estudiantes. No leían, directamente no leían. Leer un capítulo de un libro no es leer un libro, entonces eso no suba al promedio. Entonces, cuando hacen la encuesta de qué has leído este año y dicen el capítulo de un libro que han leído, no suman la encuesta. Yo creo que hay gente que pasa su vida sin leer un solo libro en Bolivia. Entonces, tenemos ese problema. Por eso el máximo tiraje de la editorial, que hace años era 500, ahora es 300. Pues no tiene sentido sacar 500 que van a estar estocados y no se van a vender. Entonces es mejor que si un libro tiene éxito y se venden los 300, se renueve y se hace una segunda edición. Sí, esos son los números que en general se están manejando ahora en nuestros países, ¿verdad? Que bueno, sí deberíamos tener la aspiración a incrementarlos a partir de que claro, se incremente el número de lectores también, ¿no? Pero ahí llegamos a eso, ya tenemos los libros, ya hicimos el tiraje. Y ahora luego, en Bolivia, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el camino a seguir? Ya que tienen los libros. Librerías, la presentación, bueno, nosotros en Bolivia, el día que más se vende un libro es el día de la presentación, ¿no? Porque van familiares, van amigos que están casi obligados a comprar, entonces esos van a comprar. Luego se distribuye a librerías en el eje troncal, ese es otro problema en Bolivia, no hay librerías, hay lugares como Tarija, por ejemplo, me sorprende que no tiene librería, no hay una sola librería. O sea, hay lugares, papelerías donde venden libros para colegio, ¿no? El Quijote, esos clásicos que les van a pedir en colegio. Pero un lugar, un espacio, una librería donde la gente puede ir a explorar libros nuevos, conocer novedades literarias, no hay. Entonces tenemos librerías en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En Santa Cruz, que es una ciudad tan grande, hay dos. Creo que una están por abrir ahora. La Paz es donde más librerías hay, Cochabamba también tiene su buen número, pero estamos hablando de La Paz, que es, digamos que la ciudad sumado al alto más poblada de Bolivia, entre las dos hacen una metrópoli grande, tenemos 8, 9 librerías en total, o sea, no hay más. Entonces tampoco hay mucha salida. Y nos quedan las ferias del libro nacionales, que son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces hay que ir a las 3. Y ahí es donde más se vende. El grueso de las ventas de las editoriales en Bolivia se concentran en las ferias del libro. Entre el 60 y 70% de las ventas anuales se hacen en las ferias del libro. Un 10%, 10 a 20% en las librerías. Y el resto se hace el día de la presentación. Y salir a ferias de otros países, eso es complicado. Por ejemplo, no sé, a Uruguay o, bueno, a Argentina, por ejemplo. Claro, se ha tratado mediante el Ministerio de Culturas de llevar stands donde todas las editoriales manden sus libros, o sea, no están solo de la editorial 3600 o de Plural o del Cuervo, o sea, que se mande todo. Se ha hecho varias veces, se ha ido a La Habana, Buenos Aires, pero ni siquiera haciendo un envío entre todos, porque igual hay que pagar el costo del envío, el costo del personal que atiende allá, se lo reparte entre las editoriales que han enviado sus libros. Aún así salimos perdiendo. Lo que se vende allá no justifica lo que se está poniendo acá para esos costos. Ir solos ya es una locura. O sea, la economía boliviana está realmente a otro nivel, o sea, es distinta a lo que pasa en nuestros países vecinos, inmediatos. Yo voy a Perú, que está acá al lado, que es bastante cerca de La Paz, y me resulta caro todo. Por ahí Argentina ahorita me resulta conveniente por el tipo de cambio, pero hace un par de años era carísimo. Brasil, ni qué decir. Entonces, eso pasa, la economía boliviana es distinta. Entonces, salir para nosotros es muy complicado, nos representa mucha inversión. Se puede pensar que por tener presencia es importante, no hay que pensar en las ventas, ¿no? Sino para sentar bandera ahí, decir Editorial 3600 está presente en la Feria de Buenos Aires. Y alguna vez gente común lo hizo, 2 años seguidos, alquiló stand, llevó y trató de hacer prensa con eso. A nivel ventas ya en el país, no redundó en nada. O sea, la gente no es que va a comprar más libros porque uno ha estado presente en Buenos Aires, y en Buenos Aires no es que el público se vuelve loco por comprar novedades bolivianas. Entonces, no es conveniente para nosotros por el momento. Moira, ¿y tú cómo ves las cosas ahora desde
desde fuera, bueno, tú no eres boliviana, pero ya tienes muchos años en México, ¿no? Y regresas, tienes mucho contacto con Bolivia, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves las cosas, digamos, comparando las actividades entre México y España, ¿no? Entre México y Bolivia, quiero decir. Este, Hay cosas que a veces parecen más fáciles en un lado o en otro, pero yo creo que finalmente las dificultades son parecidas, tanto las dificultades como el mérito, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que estos últimos años, no sé exactamente desde cuándo, pero podríamos hablar de una década o tal vez un cachito más, ha habido muchísimo movimiento en Bolivia, editorial en Bolivia. Han crecido editoriales como Plural, que ha hecho ediciones de cosas de la historia de Bolivia importantísimas, de la historia literaria, ¿no? Como obras completas de Jaime Sáenz, obra completa de Yolanda Bedregal, obra completa de una serie de poetas, y con estudios críticos muchísimo más profesionales y académicos que en tiempos pasados. Y además veo que hay muchísima variedad, porque si uno se fija las ediciones del Cuervo, la cantidad de cosas que está diciendo 3.600 que publica, que ahora me doy cuenta que obviamente no conozco todo el catálogo, por supuesto, porque no sabía que era tan grande, y todo esto me parece increíblemente meritorio, dada la dificultad económica, ¿no? Pero probablemente, salvada la distancia del tamaño, las dificultades y los retos son sumamente parecidos. Y la dificultad de repartir, que es una cosa que parecería, ¿no?, una ciencia oculta, y uno dice, ¿cómo la gente puede repartir leche y puede repartir tela y periódicos y todo? Y en todos los países se reprueban al momento de repartir libros a las librerías. Y entonces, obviamente, también es un problema este tipo de cosas aquí en México, ¿no? Yo me acuerdo que edité aquí con Verde Alago, que era una editorial muy, muy bonita y que, por cierto, en Bolivia le gustaba mucho a la gente. Yo venía a México en esos tiempos de vacaciones y me encontraba con el director y me decía, este año han quebrado 5 independientes mexicanas. El año siguiente me decía, han quebrado 8 editoriales independientes. Y yo decía, por Dios, qué horror. Y sin embargo, la alegría es que se van generando nuevas con una creatividad fabulosa, como, ¿no?, por ejemplo, Sexto Piso viene después de eso, Almadía viene después de eso. Entonces, ¿de dónde? Por un lado decimos, nadie lee, en Bolivia no leen, en México no leen, nadie lee, y sin embargo estamos aquí sentados hablando de esto y estamos mencionando un sinfín de esfuerzos y de cosas que han sido muy bien logradas. Y también mucha gente, muchos de nosotros seguimos en este intento, ¿no? Y alguien diría, bueno, ya entonces ya no se esfuercen tanto si es tan difícil, pero evidentemente nos tenemos que seguir esforzando y por supuesto que sí se llega a los lectores, aunque sea a velocidades más lentas o en cantidades más chicas de las que uno quisiera. Pero existen evidentemente muchas cosas parecidas entre ambos países, y este fenómeno de que España vino a comprar tantas pequeñas y que las editoriales pequeñas fueron quebrando, etcétera. Yo creo que son fenómenos muy parecidos en todo el continente, y que las respuestas han sido medianamente también parecidas, independientemente de la diferencia del tamaño. Sí, y cuando hablas de distribución, no solamente del esfuerzo que se hace una editorial por distribuir sus libros o tratar, sino lo que hablábamos también en otras ocasiones, ¿no? La dificultad para conseguir libros de otros países. En Bolivia, ¿cómo es la situación? O más bien, incluso de otros países latinoamericanos, ¿no? Porque si bien es cierto que dicen, bueno, pues yo no estoy tan de acuerdo en que digas, por ejemplo, pues ¿a quién le va a interesar la literatura boliviana fuera de Bolivia? Pues eso, quién sabe, ¿no? Más bien depende, ¿verdad? La cuestión es que pues no llegan los libros, es decir, no hay forma de conocerla más que yendo a Bolivia o teniendo contacto con personas de allá que te muestran, ¿no? Pero no hay ese intercambio de libros entre los países. Eso es algo que también hay que señalar, ¿verdad?
quizás sería diferente ahí, ¿no? Claro. A ver, en Bolivia no hay mucho libro de afuera, excepto los bestsellers, lo que se vende más. Pero sí hay mecanismos, digamos, hay librerías donde la gente, los lectores, que no hay muchos, pero van y piden, solicitan, quiero este libro, y se lo traen, se lo consiguen, se lo importan, hay que esperar un tiempo, pero llega. Pero a eso se ha llegado, porque de nada serviría comprar qué sé yo, 50 ejemplares de algo nuevo de Perú, porque no se va a vender. Entonces hay que esperar el pedido. Si a uno le interesa porque lo ha visto por internet, ahora está la ventaja del internet, ¿no? Que uno se entera de novedades editoriales y puede pedirlas. Y lo del libro electrónico, ¿no? Últimamente. Nosotros tampoco hemos tenido buenas experiencias con eso. Hemos sacado varios títulos en Amazon y hemos tenido cheques por $1, digamos, en 3 meses, ¿no? Eso nos ha correspondido por la venta de los títulos. Entonces, habría que fomentar este intercambio, sí, para que haya literatura de otros países acá y la boliviana en otros países, pero me imagino que esto tiene que ser hecho un gran acuerdo entre editoriales, así que se disponga acá un espacio entre todas las editoriales independientes donde se puede exponer los libros y podamos exponer los libros de editoriales independientes de otros países. No contamos con ese nivel de organización acá en Bolivia. No sé si allá en México sí. No, justamente, ¿no? Precisamente eso es lo que se desea, ¿verdad? Es decir, conocer más, ¿no? Porque eh, la, lo que yo hasta ahorita he conocido de autores bolivianos, pues ya me gustaron, ¿no? O sea, ya me gustaron y por eso, bueno, van a salir publicados acá en México, ¿no? Creo que son realmente, hay buena literatura, ¿no? Y que no la veo como una literatura localista realmente, las similitudes son enormes entre nuestros países, y más Sí. ahora a estas alturas de lo que se llamaba globalización, ¿no? Que ya está en desuso el término, pero a estas alturas de los tiempos, pues hay muchas similitudes. Entonces yo más bien ahora lo que deseo es eso, conocer más. Ahorita, en mi caso personal, eh, lo que ahora quiero es conocer autores de Uruguay, pero efectivamente, como tú dices, no de los bestsellers o de los nombres ya súper conocidos, sino los otros, ¿no? Quiero conocer autores de Chile, autores, pues de Perú también, ¿no? Saber de ellos. Y mi idea, mi sensación es que que si los empezamos a conocer, más va a ser posible, eh, este, eh, eh, habrá más necesidad de ellos en nuestros países, ¿no? Eh, el director de la Feria de Buenos Aires se quejaba amargamente de eso, de que entre los países latinoamericanos no hay intercambio de libros, excepto por intermedio de España. O sea, que España es la que distribuye los libros en Latinoamérica, de los autores latinoamericanos, ¿no? Exactamente, eso pasa. Eso sí es casi una broma, ¿no? Pero evidentemente los países no han podido preocuparse por el tema de una manera total, que tenemos que aguantar, si vale el término, que lo hagan otros mecanismos o otras decisiones, etcétera, etcétera. Juan José, creo que en relación a lo que acaba de decir Willy sobre las ediciones electrónicas, ¿por qué no le acotas lo que estamos pensando aquí y el tipo de propuesta que tienes tú? Sí, no, bueno, creo que los libros electrónicos, como tú ya lo sabes, Willy, pues más bien nosotros, creo que en estos tiempos se abrieron un poco más los ojos hacia ese tipo de libros por la situación actual que va a transformar un poco lo que viene, ¿no? Es decir, vamos a estar más abiertos a esa posibilidad de poder romper esa barrera un poco gracias al libro electrónico. Tal vez quisieras decir algunas palabras sobre otros esfuerzos o propuestas interesantes ahorita en Bolivia.
así Ya. paralelas. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, El Cuervo, como decía, es algo destacado porque tiene un catálogo selecto que se ha esforzado en conseguir autores ya consagrados incluso de Latinoamérica, jóvenes, ¿no? Entonces, no publica mucho, pero lo que publica es muy bueno. Entonces, tiene otro fin, ¿no? El fin es crear un catálogo selecto de literatura en general, sobre todo latinoamericana. Exacto. Hay, Perdón, estoy sí, de acuerdo. Me encanta El Cuervo. Sí, sí, sí. Muy, sí, muy lindo trabajo. está un nuevo sello que se llama Sobras Selectas, porque yo estimo que el título de editorial, el nombre de la editorial se originó porque eran autores rechazados de otras editoriales y por eso le pusieron Sobras Selectas. Y es una editorial afincada en el Alto, que comandada por Alexis Argüello, que empezó como vendedor de libros de viejo y ahora se mandó a la aventura de ser editor y ha encontrado muy buenos autores que por X o Z motivo fueron rechazados por otras editoriales o tal vez nunca quisieron acercarse al mundo editorial, ¿no? Porque pensaban que era muy elitista, qué sé yo, y él los convenció de publicar. Entonces tienen igual un catálogo muy chico, muy breve, ellos tienen 3, 4 libros, pero muy interesante. Hay otra nueva que es una colaboración entre varios autores jóvenes y muy talentosos, ganadores de premios. Rodrigo Urquiola, Gabriel Mamani, está Daniela Veranga, ahí también eh, los más conocidos, hay unos 4 más que han creado Tata Danzanti Ediciones. Entonces es una edición en la cual ellos van a colaborar, van a poner su platita para publicarse a sí mismos, para liberarse de las editoriales. Y el plan de ellos es vivir de la literatura. Por el momento, algunos lo logran mejor que otros ganando premios. Apuestan a todos los premios que hay y van reuniendo platitas, ¿sí? Pero ellos quieren sacar sus propios libros y hacer su propia comercialización, o sea, vivir de la venta de sus libros, que me parece que es algo muy legítimo, y ya tienen un par de publicaciones y les ha ido muy bien, porque se mueven y están dedicados a ello, ¿no? Creo que esas son las nuevas propuestas que han surgido en los 2 últimos años, que son las más destacadas. Perfecto. Y hay también esta propuesta de perra gráfica, bastante sui generis también. No sé si han Que sacado cosas ya es más últimamente. antigua, ¿no? La perra Ajá, gráfica es más antigua, ellos hacen realmente objetos, arte, ¿no? O sea, los exacto. libros están serigrafiados, o sea, las portadas las serigrafían y hacen ilustraciones en medio serigrafiadas, porque Daniela Rico es un artista, su esposo, el Ucha del Toño, es un literato, entonces han hecho un gran equipo y lo único que hacen imprimir es los interiores, después todo lo demás es que lo hacen de manera casi artesanal y salen obras de arte y hacen poco tiraje. Igual, un catálogo muy selecto. Ellos publican lo que quieren, ¿no? Es selecto en ese sentido porque ellos publican lo que ellos consideran interesante. Y le añaden un plus, el arte gráfica, que ellos lo manejan muy bien. Exacto. Entonces, por muchas iniciativas y propuestas que nos imaginamos que darán cabida a muchos escritores, independientemente de que sabemos que es un camino difícil y que hay muchas dificultades, pero sí hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y este tema de la publicación a demanda es una cosa también fabulosa. Estamos en E1 Ediciones, no acabo de contar Juan José, que efectivamente es la editorial electrónica, pero se hacen los libros bajo demanda y se los hace rapidísimo, lo cual es también una facilidad y una cosa increíble comparada con el tiempo en el que uno tenía que imprimir 1000 ejemplares porque si no era demasiado caro y cosas por el estilo, ¿no? De manera que, no sé, podríamos decir, hay más dificultades, pero también más oportunidades. Es algo así lo que sucede, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pero otra pregunta también respecto a las ferias en Bolivia. ¿Cuáles son las ferias? Ah, bueno, ya hablaste de las 3 ferias, pero hay una que se considera la Feria Nacional Boliviana o las 3 tienen el mismo nivel. No, y esto es por el movimiento, yo lo voy a decir, la de Cochabamba es la que menos gente lleva por el lugar, me imagino, donde la hacen, que es muy alejado del centro de la ciudad, entonces lleva muy poco público.
Y como no va mucho público, no hay mucho ingreso, también la propuesta de la feria, la propuesta cultural ha bajado, ¿no? Ya no tienen mucho invitado internacional, entonces se va cerrando un poco. Entonces quedan las dos ferias grandes que son Santa Cruz y La Paz, ambas internacionales. Y tienen características distintas. Santa Cruz es lo mejor para las librerías. Las librerías van y compran espacios grandes porque venden todo. Van desde La Paz a comprar espacios grandes porque venden todo lo que llevan. O sea, el público, el lector cruceño está esperando los libros extranjeros, las novedades editoriales de afuera, sobre todo bestsellers, las cosas que están, qué sé yo, de moda. En ese sentido tienen más conexión con el exterior, digamos. Cambio en La Paz nos va mejor a todas las editoriales, no solo paseñas. Todas las editoriales del país venden más en La Paz, porque el lector paseño va a buscar novedades bolivianas. Entonces, digamos que la Feria de Santa Cruz privilegia la venta de las librerías y la Feria de La Paz privilegia la venta de las editoriales. Pero, y esto no es por ser paseño, pero la verdad es que donde ponen más esmero en el programa cultural es en La Paz, ¿no? Donde se esmeran más en la invitación de autores, de actividades, de programa cultural, quizá también porque en La Paz está la única carrera de literatura del país. Entonces, ese contacto académico hace que se organicen mesas, discusiones, se haga un programa a lo largo de toda la feria, donde no hay un hueco, es muy difícil conseguir espacio para la presentación de un libro, para hacer una charla, un debate sobre algo, porque el programa se llena rapidísimo. Sí, ¿y de cuántos días hablamos en las ferias? Acá estamos 10 días. 10 días. Ok, sí, más o menos como acá entonces, ¿verdad? A diferencia de la de Buenos Aires, que dura 21 días, allá son, es maratónico allá, sí. Pues, pero fíjate cómo las ferias son las que animan, no solamente porque se pueda vender ahí, sino como que dan ánimos, ¿no? Llega uno a las ferias y dice, bueno, pues aún cuando nuestros promedios de lectura sean tan bajos, pues las ferias son muy activas, ¿no? Se sienten a las personas ahí con interés, con gusto de ir a los libros. Entonces, cuando uno cree que sí hay futuro, ¿no? No sé, es la experiencia que a mí me ha tocado vivir con las ferias, no sé, en tu caso. Sí, realmente, o sea, aparte que es la emoción, la adrenalina de parte de los editores y los autores, ¿no? De ir a montar el stand, se acercan los días, hay una cuenta regresiva y como siempre, una hora antes de empezar la feria estamos terminando de montar toda la decoración. Entonces, primero que eso es emocionante, es algo lindo vivir esa experiencia del montar el stand, de poner el cariño, porque tampoco es que acá podemos hacer stands feriales, como de otras ferias, ¿no? Con las ferias de industria, de comercio, donde se montan stands que cuestan 10,000, 20,000 dólares. Acá tenemos que meterle más imaginación que otra cosa, es un presupuesto muy reducido para hacer la decoración y todo ello. Y claro, durante los días de feria, la gente que va y acude va buscando libros. Como digo, son públicos distintos en las ciudades de Bolivia, pero emociona eso. Cuando uno, te decía, el índice de lectura en La Paz es muy bajo. Pero ese pequeño grupo de lectores se concentra durante esos 10 días de feria. Entonces es emocionante ver a esos compinches de lectura, ¿no? A todos esos raritos, digamos, que generalmente en la ciudad no los van a reconocer porque se juntan durante 10 días. Es como el Comic Con que tienen en Estados Unidos, donde van todos los nerds. Bueno, aquí tenemos la feria del libro. Entonces vienen todos los que quieren leer. Bueno, pues ahí me toca hablar del tiempo y yo creo que ya estamos en los límites, ¿no? Aunque no estamos en una transmisión en vivo, pero bueno, creo que nuestra charla fue muy ilustrativa, ¿no? Creo que quienes la hayan escuchado van a haber entendido más de la literatura latinoamericana, del mundo del libro en Latinoamérica, específicamente en Bolivia. Pues no queda más que agradecerles a ambos haber participado en esta misión del librero. Willy, pues muy amable. Muchas gracias, Juan José. Un gusto haberte conocido y haber permitido también la charla con Moira.
Moira, pues muchas gracias. Gracias a ti, querido Juan José. Willy, un abrazo, nos veremos pronto y ojalá que en algunas otras oportunidades sigamos charlando de lo mismo y trabajando y que tengamos muchas nuevas ediciones para la próxima vez que nos veamos. Exacto. Un abrazo.